paréntesis, esta cuestión de la relación entre Alzheimer y diabetes es precisamente por esos agregados y el estímulo de la producción de amiloides. La amilina o el polipeptido amiloide de los islotes pancreáticos, cuestión de los de la beta, pero pues también sistema nervioso central y a nivel periférico, la producción de amiloide alfa, ¿no? Que de aquí pues se puede derivar de SA, la producción del beta amiloide, por ejemplo, que forme agregados, o más bien la falta de degradación del beta amiloide que forme agregados con APOE4 o Alzheimer, y por eso se relaciona mucho. Pero bueno, regresando al tema, entonces decíamos, los AGEs por medio de su receptor pueden dar la señalización inflamatoria. Es lo que se asocia con que el hijo de madre diabética tenga problemas en la producción de surfactante, precisamente la sobreexpresión de estos receptores. Y pues vemos que también inhibe señalización, por ejemplo, a nivel de sirtuinas, ¿no? Que son histona de acetilasas dependientes precisamente de glucosa, son moduladas, por ejemplo, por los ISGLT2, ya a nivel terapéutico, y nos dan esta señalización como de apetito a nivel celular o tisular, para que se empiece a utilizar la energía. Entonces, pues todo esto conlleva al aumento de las citocinas proinflamatorias, decíamos IL-1 beta, IL-6, IL-18, IL-8, IL-1 alfa, quimiosinas, TNF-alfa, algunas profibróticas proinflamatorias como TGF beta, ciclooxigenasa 2, lipoxigenasas, estrés de retículo endoplásmico, mitocondrial, disfunción mitocondrial, poro de transición, apoptosis, ¿no? Y todo ello, pues, dependiendo de la vía que se active, pero siendo que cualquiera de ellas puede ser activada cuando un producto terminal de la glucosilación avanzada se une a su receptor. Y si no se une a su receptor, simple y sencillamente el hecho de que la proteína esté glucosilada, ya dijimos, hace que pierda su función, ¿no? Incluso pierde el potencial, por ejemplo, de presión oncótica. Y aquí, pues, dentro de los factores, ya dijimos, hay TKCs atípicas, vimos la epsilon, vimos la teta, la beta también es de las más importantes en cuestión de la disfunción vascular. Esta se refiere sobre todo a una disfunción a nivel endotelial, a una contracción de las células de músculo liso también perivasculares, una esfacelación de los pericitos, aumento de la permeabilidad endotelial, y pues, por ejemplo, si hablamos de la retina, si hablamos del nervio, si hablamos del riñón, alteraciones hemodinámicas que se asocian con las complicaciones microvasculares, ¿no? Que además causa leucostasis por el aumento de la permeabilidad, por la activación de las selectinas e integrinas, activación endotelial, activación de los leucocitos y pues la migración para la inflamación local o tisular. Y como decíamos también, la generación de superóxido, la generación de radicales por hidroxilo, peroxinitritos, que nos van a conllevar la degradación o la disfunción de nucleótidos, lípidos de membrana, ya sea del sistema endomembranas o membrana celular, proteínas, glucoconjugados, etcétera, etcétera, que pues nos terminan causando daño no solo vascular, sino en cualquier tejido o en cualquier grupo celular que se forme. Y aquí, pues, una parte importante es esta, ¿no? Una sobrecarga en nutrientes de forma aguda, pues sí, nos causa una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. De hecho, hay artículos que dicen que personas, aunque no tengan dislipidemia, que se dan atracones, o así, sobrecarga en nutrientes y una sobreproducción de triglicéridos, aunque sea de forma aguda, tienen más riesgo cardiovascular que las personas que tienen una dieta normal, ¿no? Que comen porciones pequeñas 4 o 5 veces al día. Pues allí es importante considerarlo de forma aguda. Ya conforme pasa el tiempo, días, semanas, meses, tenemos los cambios funcionales, decíamos, aumento de la permeabilidad con pérdida de las uniones de las tight junctions que existen a nivel de célula endotelial, esfacelamiento de los pericitos, que son los que están recubriendo por fuera, básicamente, un engrosamiento de la membrana basal, aumento de la migración de células proinflamatorias, y habíamos mencionado ya esto de la unidad o de del nicho microvascular tisular. Y es evidente que todos los tejidos pues tienen pequeños vasos capilares que les permite la entrada de nutrientes, oxígeno, la salida de metabolitos de desecho CO2. Esto pues en músculo esquelético, en cardiomiocitos, en hígado, en adiposo, en riñón, en sistema nervioso, ¿no? Y evidentemente si hay una disfunción microvascular, una disfunción endotelial, pues repercute a nivel sistémico.
Y como decíamos, incluso se presenta rarefacción capilar, que no es que los capilares se vuelvan raros, es que pierden su densidad. Sí, esto va a alterar sobre todo la dinámica y el flujo, y pues recordemos parte de la tríada de Virchow, pues precisamente las alteraciones del flujo que generan este estímulo procoagulante, y por lo tanto, pues la activación del sistema de coagulación. Siendo que incluso el complemento, la subunidad C2, vamos a comentar más adelante, es uno de los factores genéticos más involucrados en el desarrollo de diabetes y de las complicaciones. No, hasta llegar, conforme pasan los años, a cambios anatómicos y a complicaciones como la retinopatía, nefropatía, neuropatía, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. ¿No? Y todo secundario, pues, a una disfunción en las unidades microvasculares tisulares. De aquí, incluso, el grupo de Young habla, como ya les había dicho un poco, de memoria metabólica, pero ellos específicamente memoria metabólica endotelial. Sí, ellos dicen la hiperglicemia, el aumento de ácidos grasos libres, cualquiera de estos factores que activan NF-κB van a regular a la baja NRF2. NRF2 es el factor de transcripción maestro para la síntesis de cualquier antioxidante. Superóxido dismutasas, catalasas, glutatión, glutatión reductasa, etcétera, etcétera. Y si NRF2 está regulado a la baja, sea de forma directa o de forma indirecta porque se sobreexpresa el microRNA 27A3P, se pierde la respuesta o la capacidad tisular para compensar el estrés oxidativo. Entonces, no solo tenemos un mayor estrés oxidativo, tenemos menos respuesta antioxidante endógena, más especies reactivas de oxígeno, aumento de la señalización por TGF-beta, aquí específicamente se fosforilan SMAP2/3, independiente de la presencia de TGF-beta en su receptor, lo cual pues va a causar la transición, en este caso endotelio-mesénquima, pues, lo mismo que la transición epitelio-mesénquima, y eso es lo que nos causa la disfunción endotelial. ¿Cuál es el problema? Si una célula endotelial le induce esta vía, NF-κB, microRNA 27A3P, NRF2 a la baja, aumento de especies reactivas de oxígeno, aumento de TGF-beta y transición endotelio-mesénquima, cuando la célula endotelial se divide o cuando tiene un cambio metabólico, ya sea porque entra en quiescencia, senescencia, hay cambio de disponibilidad de nutrientes o hay algún efecto, por ejemplo, actividad física, esa memoria se queda. Y aunque ya no exista la hiperglicemia, la vía se mantiene activa. Y esta transición epitelio-mesénquima genera la diferenciación a fibroblastos, miofibroblastos, fibrosis perivascular, por ejemplo, a nivel cardíaco, que se asocia con los eventos vasculares mayores, la insuficiencia cardíaca y la cardiomiopatía diabética. Pero evidentemente no solo es en corazón, también sucede en hígado, también sucede en riñón, también sucede en músculo, también sucede en tejido adiposo, en sistema nervioso central. Y de hecho, pues la propuesta que ellos tienen, que es esta perspectiva translacional, es que inhibir o tener como blanco terapéutico la memoria metabólica es uno de los puntos que más potencialmente va a revertir, ya no solo a frenar el progreso, sino a revertir las complicaciones crónicas de la diabetes. Sí, esto pues es algo que está todavía en estudio, como decimos, translacional. Esto todavía es la parte de laboratorio, falta pasarlo a la clínica. Pero pues si ya sabemos a qué nos tenemos que dirigir, quizá un oligo que vaya contra el microRNA 27A3P pueda funcionar para mejorar el perfil endotelial y el perfil vascular del paciente diabético. Así como por mencionar una de las opciones. Y evidentemente las alteraciones de la hipoxia, que por ahí vi que les dejaron una tarea de hipoxia feliz, una cosa así, un HIF feliz, no sé, no estoy seguro, probablemente va relacionado a las crisis gelásticas, pero a fin de cuentas, si ya hicieron esa tarea, ya vieron que HIF tiene dos subunidades, uno beta que es constitutiva, uno alfa que es inducible. Uno alfa se induce en presencia de oxígeno, las prolilhidroxilasas hidroxilan a HIF1 alfa para que sea reconocido por el factor de von Hippel-Lindau, ubiquitina a HIF1 alfa y se degrada por proteasoma, ¿no? Que es lo que vemos aquí arriba. Y lo que decíamos, fumarato succinato, que aquí es más el fumarato el directo, el succinato es por medio de su receptor acoplado a proteína G,
estabilizan HIF-1 alfa para que aunque exista normoxia, se dé la señalización de hipoxia. ¿Sí? Entonces se pierde esto. Que típicamente en hipoxia, pues las prolilhidroxilasas no funcionan, HIF-1 alfa no se hidroxila, se mantiene activo, se traslocan núcleos, se une a HIF-1 beta, se unen a los elementos de respuesta a HIF, este factor inducido por hipoxia, y se activan todos los genes de hipoxia. El problema en la diabetes es que hay alteraciones, ya sea, por ejemplo, porque el metilglioxal se une directamente a HIF-1 alfa, ya sea porque disminuye la función de las prolilhidroxilasas o del factor de von Hippel-Lindau, que hace que HIF-1 alfa no se degrade cuando debería y se degrade cuando no debería. Entonces, a fin de cuentas, tenemos una respuesta adaptativa afectada porque se está metilglioxilando HIF-1 alfa, y la angiogénesis es aberrante, la glucólisis ya no se lleva a cabo de forma normal, se inhibe, ya dijimos PFK, se inhibe la exoquinasa, se inhibe aquí pues diferentes moléculas a nivel de los elementos de respuesta. No hay migración celular, hay muerte del endotelio, hay aumento de la respiración mitocondrial y de las especies reactivas de oxígeno. Sí, todo esto puede ser tanto por la misma hiperglicemia como por los ácidos grasos libres. Sí, van a tener el mismo efecto a nivel de la señalización de hipoxia. Entonces, esta es una de las nuevas como vías propuestas que uno puede decir, bueno, va dentro de las 6 vías canónicas porque estamos hablando del metilglioxal. Alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Esta es una 7ª vía porque es HIF-1 alfa por hiperglicemia y de forma independiente. No importa cómo se tome, a fin de cuentas, la respuesta aberrante a la señalización por hipoxia es parte de lo que genera las complicaciones de la diabetes. Y todo esto, pues, ya vimos a nivel celular, ya vimos a nivel intracelular, ya vimos a nivel tisular, pues va a desencadenar las manifestaciones clínicas, ahora sí, a nivel órgano que conocemos. ¿No? Por ejemplo, sabemos que el diabético por excelencia va a tener insuficiencia cardíaca, y esto por un lado es por la respuesta catecolaminérgica o de compensación que genera fibrosis, así como la pérdida de la señalización, de la disponibilidad de glucosa, la retención de sodio mediada por insulina, el aumento de los contratransportadores de sodio protones, el aumento del estrés osmótico dentro de los cardiomiocitos, la degeneración microvascular que habíamos comentado a nivel endotelial, en el nicho o en la unidad microvascular órgano, que aquí sería el corazón, y evidentemente progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por eso es más común que un diabético tenga insuficiencia cardíaca y que se descompense la insuficiencia cardíaca. Y dependiendo del mecanismo de la insuficiencia cardíaca, puede que también eso propicie la descompensación de la diabetes. Y aquí es donde entran los SGLT2, ¿no? Modulando los intercambiadores de sodio-protones, tanto tipo 3 como tipo 1 en el riñón, en el corazón, en el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Que esto ya es un poquito más de farma. Y se ha demostrado que todas las vías que mencionamos convergen para que las alteraciones metabólicas, glucotoxicidad, lipotoxicidad, hiperinsulinemia de forma inicial, causen o desencadenen este mecanismo fisiopatológico, acumulación de lípidos anómala en el corazón, que provocaría la generación de los productos terminales de la peroxidación lipídica, los sales, estrés oxidativo, metabolismo alterado, un aumento del metabolismo en peroxisomas, producción de especies reactivas de oxígeno, mal manejo del calcio, que podemos ver aquí, porque evidentemente si no hay ATP no funcionan las calcio-ATPasas y no funciona cerca, entonces el calcio ni sale de la célula ni se reguarda en el retículo, sino que se queda en el citoplasma. Va a causar lo que habíamos comentado de la transición del polo en la membrana mitocondrial, aquí está, por transición de permeabilidad mitocondrial, salida de citocromo C, inducción del apoptosoma, caspasa 9, caspasa 3, apoptosis. ¿Sí? Alteración en la beta-oxidación con un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, directamente la angiotensina 2 que va a actuar en el receptor AT1, directamente la hiperglicemia y los ácidos grasos que van a activar al inflamasoma, y el inflamasoma, ya dijimos, activa prointerleucina 1 beta y 18, a sus formas activas, y pues todo esto conlleva la cardiomiopatía diabética por fibrosis, apoptosis, inflamación, estrés oxidativo, estrés osmótico, hipercalcemia o excitotoxicidad mediada por calcio, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces,
fin de cuentas, la diabetes mellitus sí está muy, muy relacionada con la insuficiencia cardíaca y es por eso que tratamientos que salen para la diabetes resulta que sirven en la insuficiencia cardíaca, porque los mecanismos fisiopatológicos son muy similares. Siendo también que el grupo de Jankauskas, que es de los más fuertes cuando se habla de cardiomiopatía diabética, ha hecho la propuesta de que incluso hay una pérdida del acoplamiento excitación-contracción, en la cual el sistema de túbulos, el calcio intracelular e incluso, habíamos dicho, la O-glucosilación de algunas proteínas va a generar la disfunción o el desacoplamiento y que el exceso de calcio ya no haga que se contraiga el músculo, sino que simplemente cause lesiones por hipercalcemia, como la activación mitocondrial y la disfunción mitocondrial, sin que exista una contracción muscular adecuada y causando la insuficiencia cardíaca. Básicamente la célula está muy excitada, va a tener todas las afectaciones de polaridad, de osmolaridad, de concentración de iones, pero no va a tener funcionalidad como si fuera un músculo. Entonces, pues esto es parte clave de lo que se asocia entre alguien sano que tiene un buen acoplamiento excitación-contracción contra alguien con diabetes que no tiene ATP, que tiene un aumento de la glucosilación en retículo en Golgi y que tiene un aumento de las vías proinflamatorias para perder dicho acoplamiento. Sí, como habíamos dicho, parte de la fisiopatología es la enfermedad vascular grande a nivel coronaria, la isquemia capilar, la fibrosis miocárdica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona hiperactivo, la lipotoxicidad y glucotoxicidad, el estrés oxidativo, los ajes, disfunción mitocondrial, inflamación, el exceso de calcio que también va a causar apoptosis, pérdida de la regulación autonómica simpática y ya dijimos también pérdida del tono vagal, retención de sodio, aumento de volumen, aumento de precarga, disminución del gasto cardíaco y pues a fin de cuentas las manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siendo pues que la disfunción mitocondrial y de retículo endoplásmico por el exceso de ácidos grasos, por el exceso de glucosa y por las vías que ya comentamos, ceramidas, diacilglicerol, PKC atípica, disfunción mitocondrial, van a provocar en este órgano las manifestaciones clínicas. Cuestión de neuropatía es algo muy similar. Sí, tenemos una disfunción microvascular, como ya habíamos comentado, un engrosamiento endotelial, aumento de la permeabilidad endotelial, aumento de la membrana basal, esfacelamiento de los pericitos, rarefacción capilar, que hace que pues, los axones no puedan tener la disponibilidad de nutrientes necesaria, empiecen a edematizarse, y a diferencia de alguien sano, que los axones son normales porque la difusión a través del capilar es normal, la disfunción microvascular de esta unidad microvascular tejido cause el daño axonal, ya sea en axones mielinizados o no mielinizados, y cause la neuropatía. Y aquí lo podemos ver cómo se van afectando todos los axones, sobre todo o de forma inicial los no mielinizados, fibra C por ejemplo, de forma secundaria los mielinizados. Y es por eso que el paciente con neuropatía diabética empieza con manifestaciones en guante y calcetín, con paresias, pérdida de la sensibilidad, antes de tener, por ejemplo, una neuropatía motora. Sí, es lo sensitivo, y es precisamente por esto. MAFLD ya habíamos comentado también, existe una alteración en la señalización y en la interacción. Normalmente, pues sabemos que hay un sistema de retroalimentación, de que se produce el ácido biliar, sale y a nivel del hilo terminal se puede reabsorber y que la microbiota se encarga de convertir al ácido, por ejemplo, desoxicólico o al ácido taurocólico en algunos otros metabolitos ya modificados. Y que esos ácidos biliares en su receptor farnesoide, FXR, o en el receptor acoplado proteína G, TGR5, pueden inducir liberación de incretinas, pueden modular la gluconeogénesis, lipogénesis, síntesis de triglicéridos y de glucógeno, pueden modular la función hepática. Pero evidentemente, si hay daño en los islotes, hay daño en la insulina, hay afectación hepática con una señalización aberrante, sobre todo a nivel del receptor de farnesoides, que es donde actúa el ácido beticólico, pues vamos a tener una disfunción en esto, en la producción de incretinas y por lo tanto más afectación en la insulina, y vamos a tener también pues lipotoxicidad aumentada, primero en hígado y luego sistémica, que se puede asociar pues con el estrés oxidativo, la inflamación y todo lo que ya habíamos dicho.
¿no? Siendo que incluso aquí la coexistencia de los factores ambientales, una microbiota alterada, una dieta alterada, la falta de producción de incretinas, la disfunción pancreática, con factores endógenos, por ejemplo, mutaciones en PNPLA3 y en TM6SF2, que esta de aquí es una proteína transmembrana que no se sabe qué hace, pero ahí está, se han asociado sus polimorfismos con el desarrollo de MAFLD y de diabetes. Entonces, pues realmente es una comunicación bidireccional en la que si no funciona el páncreas, no funciona el hígado, y si no funciona el hígado, no funciona el páncreas. No es que sea una relación en la que solo la insulina afecte al hígado. Y de aquí, pues también, no solo es corazón, no solo es hígado. De lo más importante a nivel clínico y en calidad de vida, pues sabemos el riñón, ¿no? Y aquí sí tenerlo claro. Cuando vean, sobre todo, pues, literatura en inglés, van a encontrarlo como DKD, que es enfermedad renal diabética. Ya no se utiliza DN, que era nefropatía diabética, se sustituye desde el 2007, la Karoki lo propone, y es como hasta el 2015 que se hace el cambio de la nomenclatura. En español, pues sí seguimos diciendo nefropatía diabética, porque decir enfermedad renal diabética no es tan útil. Ellos lo hacen para poder separar la nefropatía diagnosticada por biopsia, que sería ahora glomerulopatía diabética, de la nefropatía causada clínicamente por la enfermedad. Y dicen, hay dos tipos, puede ser la afectación renal no albuminúrica. Yo tengo disminución del filtrado glomerular estimado sin tener albuminuria, ni micro ni macro, o el decaimiento renal progresivo, que tengo disminución del filtrado glomerular independientemente de si existe o no albuminuria. Entonces, realmente la disfunción renal no albuminúrica podríamos decir que es una parte del espectro del decaimiento renal progresivo. Y lo mismo, vía de los polioles, de las exosaminas, glucosilación de proteínas, PKC atípica, RAGes, vías relacionadas, AGEs, sales, estrés oxidativo, señalización aberrante, MAP quinasas en lugar de RKP38, autofagia disregulada, mitofagia disregulada, producción de más especies reactivas de oxígeno sin producción de ATP, que causan inflamación, fibrosis y nefropatía diabética. Sí, aquí se ha demostrado que incluso la nefropatía, cuando es en este contexto, se asocia con una mayor expresión de los canales epiteliales de sodio. Recordemos, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona activa los CENAC, recaptar un poquito de sodio y mejorar la volemia. Aquí, pues, la retención de sodio retiene agua y es lo que causa, ya habíamos dicho, aumento de la volemia, aumento de la precarga y disfunción también a nivel cardíaco. Y pues podemos ver que hay muchos factores que se ven alterados aquí de forma aberrante: sodio, potasio, ATPasa, polar, señalización sobreactivada por parte del receptor de mineralocorticoides, sobreexpresión de los CENAC, sobreexpresión de los ROMK, pérdida de potasio, retención de protones, acidosis. Sí, que todo esto se va a asociar con el desarrollo de la nefropatía. Y aquí lo mismo, angiotensina, aldosterona, aumento de la captación de sodio y de glucosa, aumento de la pérdida de potasio, aumento del intercambio por protones, acidificación del medio extracelular, retención de sodio, de volemia, los efectos directos de la hiperglicemia a nivel de las alteraciones vasculares, a nivel de las alteraciones de proliferación celular, como apoptosis, y a nivel de las alteraciones metabólicas y profibróticas, que nos van a conllevar pues a la disfunción túbulo-intersticial, a la glomerulopatía, y pues a que sí tengamos una nefropatía diabética ahora ya a nivel histológico, ¿no? Que se va a ver muy similar a los depósitos amiloides en el islote pancreático por la disfunción que existe a nivel glomerular. Y pues evidentemente si hay disfunción renal, ya sabemos que está en la renina-angiotensina-aldosterona, va a causar hipertensión, va a causar disfunción endotelial, va a causar disfunción a nivel miocárdico. Ya sabemos, problemas del riñón causan problemas de mineralocorticoides, glucocorticoides, metabólicos y en retención de iones. Ya sabemos, problemas del riñón, aumento de la urea, disfunción del sistema nervioso central e incluso dermatológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues pasamos de tener un efecto normal, habíamos dicho incluso a que en lugar de que se sintetice óxido nítrico, la arginasa 1 esté sobreexpresada y la arginina se degrade en lugar de pasar a formar óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa. Esto, aunado a que la vía de MAP quinasas por estrés aumenta la producción de endotelina, pues nos causa vasoconstricción,
la disregulación o la alteración microhemodinámica, y lo que habíamos dicho de la disfunción que existe en la unidad microvascular tisular, ¿sí? No solo en riñón, pero sí en riñón de forma importante porque es de los órganos que recibe mayor cantidad del gasto cardíaco. Y aquí este artículo de Catherine Tuttle, que es un muy buen artículo, realmente esta imagen no hace honor a todo lo que viene ahí, se habla de los mecanismos moleculares asociados a la nefropatía, ¿no? Y a cómo las alteraciones metabólicas, hemodinámicas y proinflamatorias causan, ya dijimos, aumento del estrés oxidativo, cambios del microbiota, aumento de las citocinas proinflamatorias y profibróticas, angiotensina 2, aldosterona y endotelinas, que también tienen propiedades profibróticas, inflamatorias y de disregulación vascular, sobreactivación de los receptores de mineralocorticoides con más ajes y especies reactivas, que regresaríamos a la disregulación metabólica, acetilación, metilación, pérdida de la modulación de histonas y cambios epigenéticos, que pues terminan causando aumento de la matriz extracelular, hipertrofia celular, proliferación, disregulación en el tono de las arteriolas aferente y eferente, principalmente por las células extraglomerulares que están perivasculares a dichas arteriolas, que es por lo que los ISGLT2 se cree que benefician en la diabetes, en la nefropatía, glomerulosclerosis, inflamación tubulointersticial, y si la unidad funcional del riñón es la nefrona, y la nefrona son el glomérulo y los túbulos, y el glomérulo es esclerosado, y los túbulos tienen inflamación y fibrosis, pues el riñón no sirve. Sí, esto nos conlleva a la progresión del daño renal, desde algo muy sencillo como una alteración metabólica, hasta ya el mantenimiento independiente de la vía fisiopatológica con la disfunción celular y tisular. Sí, y claramente no es lo único. En músculo, pues van a aumentar las vías de degradación y esto se va a asociar con atrofia muscular en los pacientes diabéticos. Sí, tenemos, por ejemplo, que se pierde la señalización de AKT, ya habíamos dicho que se modifica la autofagia, hay aumento de los lisosomas y de la actividad de las caspasas, hay degradación de las miofibrillas para tener algo de energía, hay degradación muscular. Y de hecho, el estrés mecánico, hacer ejercicio, activa por este lado la síntesis de miofibrillas. Por eso le decimos a las personas con diabetes o patología cardiometabólica que haga ejercicio, porque hay receptores mecánicos como los piezo que pueden activar canales iónicos, que pueden activar vías de señalización como los complejos 1 y 2 de mTOR para recuperar de forma independiente a las vías canónicas la función y la masa a nivel tisular. Sí, aquí nuevamente ejercicio inhibe por un lado la señalización proinflamatoria y por el otro dijimos el estímulo mecánico por mTOR aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la proteólisis, aumenta la osteoprotegerina y pues tenemos salud muscular y ósea. A diferencia de alguien con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, en el que la señalización proinflamatoria y el bloqueo de la señalización normal por la insulina va a causar atrofia muscular, aumento de inflamación, pérdida de la síntesis y aumento de la proteólisis. ¿No? Y aquí simple y sencillamente con el estrés mecánico, ni siquiera estamos hablando de que el ejercicio haga que se produzcan las organocinas y las miocinas y un mayor flujo sanguíneo. El estrés mecánico a nivel del tejido. Sí, y hacer ejercicio realmente es algo que ya está muy validado. Este año sale la nueva actualización del consenso del Colegio Americano de Medicina del Deporte para decir, sí, las personas con diabetes tienen que hacer actividad física de forma regular. Ya sabemos, niños más de 60 minutos al día, adultos más de 30 minutos al día, que sean sesiones por lo menos 3 veces por semana, menos de 2 días seguidos sin hacer actividad física. Lo ideal es que fueran 5 días a la semana. Que sea ejercicio de fortalecimiento, de equilibrio, ejercicio aeróbico, ¿sí? Ejercicio de elasticidad, y dice incluso que pueden empezar con yoga, con tai chi, antes de hacer ejercicio de alto impacto, y que esto va a conllevar a regular la hemoglobina glucosilada, la función tisular, la función vascular, síntesis de óxido nítrico, disminución de estrés oxidativo, inflamación, etcétera, etcétera. Entonces realmente no es una recomendación vieja, es una recomendación actual, y en la ADA del 2023 también mencionan la parte de la actividad física. Sí, y aquí pues parte de ello es también evitar las caídas,
Ya dijimos, si no hay salud muscular, no hay equilibrio, no hay fuerza y además se pierde la protección ósea y aumenta la alteración, la modulación del calcio y la actividad de rank ligando para diferenciar al macrófago en osteoclasto activo, pues un paciente que se caiga se va a fracturar. Sí, lo que nosotros queremos es evitar que se caiga, que se fracture y que tenga deficiencia o atrofia muscular. Entonces, cuando hablamos de diabetes, no solo es fragilidad a nivel muscular o a nivel fatiga, es fragilidad ósea también. Sí, aquí pues la disfunción de adipocitos, la inhibición función de osteoblasto, la activación, decíamos, del osteoclasto por rank ligando, aunque aquí pone que la hiperglicemia bloquea el osteoclasto, hay que recordar que rank ligando activa al macrófago como osteoclasto, pues nos va a propiciar todos estos desenlaces, ¿no? Que ya son desenlaces clínicos, pues anómalos. Y si esto le sumas que el tratamiento es incorrecto y el paciente hace hipoglucemia, la neurocopenia con la debilidad y atrofia muscular se cae, tiene la pérdida de la protección ósea o el aumento de fragilidad ósea, se fractura, pues probablemente sea hospitalizado y hasta ahí llegue el paciente, ¿no? Por todas las complicaciones que va a tener intrahospitalarias y porque evidentemente un paciente diabético que se somete a una cirugía mayor tiene más riesgo trombótico, tiene más riesgo de una infección y va a tardar más en cicatrizar y en poder recuperarse para volver a hacer actividad física. Y para esto pues ya hay scores que son muy, muy puntuales. Por ejemplo, se habla de nutrición de precisión, ya ni siquiera es medicina de precisión, sino nutrición de precisión en la cual tú tomas 16 genes, ves qué variantes se expresan y dependiendo de ello tú puedes decir, este paciente va a necesitar proteína de origen vegetal, proteína de origen animal, va a necesitar que sean comidas más separadas y más abundantes, va a necesitar más comidas al día pero más pequeñas. Sí, esto integra la nutrigenómica, la microbiota metabolómica, hábitos dietéticos del paciente, comportamiento según la alimentación, actividad física, para modificar el fenotipo clínico del síndrome metabólico, no solo de la diabetes. Sí, aquí pues modificamos ese, pues sí, 60% de carbohidratos, el resto tiene que ser entre proteínas un 20%, 25% y 10 a 15% de ácidos grasos, que de los carbohidratos sean 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que consume, por cada 1000 calorías que consume el paciente, y bla, 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 pues no, ya no es un plato para todos los diabéticos, sino que ya se personaliza según lo que le conviene al paciente. Sí, ya pasando un poquito a la gestacional, que no me voy a detener tanto en esto, sí es importante porque es muy común en Latinoamérica, si bien a nivel global se reporta que el 16% de los embarazos cursan con diabetes gestacional, Latinoamérica probablemente sea más del 20%. Aquí pues ya saben, y hubo quien se confundió un poquito en la pregunta de tarea, el diagnóstico de la gestacional sí es entre la semana 24 y 28, que lo ideal es hacer la prueba de un solo paso. La única indicación para hacerla de 2 pasos es que la paciente no esté en ayuno y no haya forma de hacerla de un paso en ayuno, ¿no? Ya desayunó, se va a hospitalizar y no hay forma de hacer la curva de tolerancia. Bueno, le hago la de 50 gramos, sale normal, le doy 100 gramos, sale normal y es diabetes gestacional. Se recomienda también, y muchos lo mencionaron, antes de la semana 15 de embarazo, hacer tamizado para ver que no sea prediabética o diabética no gestacional, sino no diagnosticada. Y de pregunta su tarea era entre la semana 4 y la 12 de posparto, hay que ver que haya desaparecido la diabetes gestacional, porque si no ya se va a hacer diagnóstico de prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Sale normal, cada 3 años hay que seguir haciendo el tamizado por lo menos, ¿no? Lo ideal cada año. Y de aquí, pues ya dijimos, lo más recomendado es hacer la carga de 75 gramos, que es lo que recomienda la OMS. Ya si sale normal los niveles de glucosa, en ayuno a la hora o a las 2 horas hacemos diagnóstico. Ya sabemos que tienen que ser menos de 92 en ayuno, menos de 180 a la hora, menos de 153 a las 2 horas. Sale arriba de esto es diagnóstico de diabetes gestacional. Y como ya dijimos, aquí el problema es que el lactógeno placentario va a crear de forma fisiológica, porque si es fisiológico, resistencia a la insulina. Sí, entonces, pues sí, necesitamos glucosa para el feto y esto va a tener efectos sistémicos. El problema es cuando la resistencia es tal que en lugar de que tengamos un páncreas normal, el páncreas aberrante durante el embarazo
no regrese a su estado normal después. Sí, que la resistencia por una señalización anormal en la vía de fosforilación de todos los receptores y sustratos del receptor de la insulina se quede de forma sostenida. Además de que un embarazo en el cual existe diabetes gestacional también tiene repercusiones para el producto. ¿No? Y aquí es lo que vemos, en el embarazo no hay una compensación adecuada, después del embarazo se mantiene la disfunción pancreática y pues nos vamos a quedar con la alteración, que si la paciente estaba normal puede que ya se quede como diabética y si no, por lo menos que sí tenga más riesgo por la diabetes gestacional a corto y a largo plazo, ¿no? Hay más riesgo cardiovascular en personas que tuvieron diabetes gestacional aunque no desarrollaran diabetes tipo 2. Para esto hay muchos marcadores, lo cual es muy particular porque estos marcadores se correlacionan con la diabetes gestacional, pero no se ha podido establecer una vía fisiopatológica por la cual la quemerina aumentada, la lipocalina 2 aumentada, causen la diabetes gestacional. Sí, entonces, no sabemos si es parte de la fisiopatología o si es una consecuencia de la diabetes gestacional. Se van a poder usar como biomarcadores diagnósticos, o al menos es la propuesta de este grupo, porque sí vemos una diferencia importante entre quemerina, diabetes gestacional contra un embarazo normal, y lipocalina 2, diabetes gestacional contra un embarazo normal, a partir pues también de la correlación con los niveles de glucosa alterna. La quemerina es una proteína quimioatrayente, antes se consideraba como una proteína asociada o de respuesta al receptor de ácidos retinoicos, se une a sus receptores exclusivos del tejido adiposo blanco, que son receptores similares a receptores de quimiosinas, y permite la diferenciación de adipocitos y la señalización de insulina en tejido adiposo. Aquí por eso no se sabe si la quemerina aumentada está así porque no está señalizando la insulina y trata de compensar, o si es una quemerina disfuncional que no está haciendo nada y por eso la diabetes gestacional. La lipocalina 2, todo el mundo la conoce, es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, es uno de los marcadores de AKI o de daño renal agudo. Obviamente, como su nombre lo dice, descrita en neutrófilos, ya se vio que está en otros órganos, protege a la metaloproteasa 9 para que sea estable y siga degradando matriz extracelular. Lo mismo, no se sabe si el aumento de lipocalina 2 es causa o es consecuencia de la diabetes gestacional y de los cambios en la matriz extracelular. Y la apelina se las puse aquí nada más, aunque no hay una diferencia significativa realmente y no sería importante como biomarcador, porque pues a fin de cuentas sí lo estudió este grupo y vieron que no servía de nada. Llegando pues a las nuevas vías, ¿no? Ya esto es un poquito más reciente, el grupo de Sharma propone pues ya la disfunción que habíamos dicho a nivel fetal, como habíamos comentado, hipoglucemia neonatal por la hiperinsulinemia que está en respuesta a la hiperglicemia materna, que cuando ya no está con la madre, pues sigue estando la hiperinsulinemia y aquí no hay resistencia a la insulina. Entonces, de hipoglucemia, macrosomía, disfunción en la producción del surfactante, mayor riesgo a largo plazo de eventos cardiovasculares, diabetes, obesidad, patología cardiometabólica, y todo esto, pues, a partir de la hiperinsulinemia y a partir también de que el lactógeno placentario y algunos factores maternos van a alterar la expresión de GLUT4 y, como dijimos, van a alterar la expresión y la fosforilación normal de los sustratos del receptor de insulina. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Cómo? Es muy debatido. Muchos dicen insulinoterapia porque la metformina es mala. Hay estudios que demuestran que con la metformina no hay diferencias. Hay otros que dicen que sí, que es más pequeño el feto, pero es a expensas de adiposidad y que no tiene ninguna complicación a largo plazo. A la fecha todavía no tenemos un tratamiento bien delimitado. Y aquí pues también recordar que hay disrupciones circadianas que se pueden asociar tanto con la diabetes tipo 2, con la diabetes gestacional, con la respuesta al tratamiento y con la salud cardiometabólica. Sí, en la cual esto sí lo habíamos comentado, la producción, por ejemplo, de cortisol, que es circadiana, una persona que se considera búho nocturno, que normalmente es más activa de noche que de día, se asocie con un peor control glicémico, con una peor tolerancia al tratamiento o respuesta al tratamiento, y con esta pérdida de la alineación o con esta incoherencia que va existiendo gradual o asincronía que va existiendo gradual entre la producción de hormonas, cortisol, catecolaminas, melatonina incluso, es uno de los factores que más se asocia con obesidad, con los niveles de glucosa.
¿no? Y con los niveles de insulina. Y aquí vemos a alguien, por ejemplo, que tiene un desajuste rápido, por ejemplo, no sé, unos alumnos que están haciendo un curso de fisiología y que se duermen a las 4 de la mañana, pues sí, vemos que existe una diferencia significativa entre los niveles de glucosa, mucho más elevados de lo normal, y de insulina, mucho más baja de lo normal. Y que si esto se vuelve gradual y se vuelve crónico, digamos, unos alumnos que van a entrar al internado y a la residencia, pues van a terminar desencadenando un problema ya cardiometabólico. Sí, aquí pues mencionando muy brevemente, recordar también que se asocia con la pandemia por SARS-CoV-2. Aquí pues por un lado SARS-CoV-2 empeora la diabetes, diabetes empeora el pronóstico en personas que se infectan con SARS-CoV-2, hay más daño endotelial, más riesgo protrombótico, hay un aumento obviamente de la tasa metabólica en respuesta a la infección, lo cual se asocia pues con la disregulación metabólica propia de la diabetes, y todo esto pues con el daño pulmonar, con el daño vascular o hemodinámico y con el daño a otros órganos, principalmente cerebro, corazón, riñón, aumentando la mortalidad de forma relacionada pues por estos mecanismos fisiopatológicos de inflamación, de fibrosis y de disregulación metabólica. Y ya prácticamente para terminar estas últimas 3, 4 diapositivas, ¿qué viene a futuro? Vienen varias cosas. El grupo de Senaye va a publicar en febrero de este 2023 una revisión de los mecanismos moleculares de neuropatía diabética. Ahorita solo está el abstract disponible, todavía no está disponible la publicación, pero sí hace mención de que la neuropatía diabética es una sensación que llegan a experimentar un porcentaje importante, de hecho hasta el 60% de diabéticos tiene trastornos microvasculares que pueden incluir a la neuropatía, que pueden ser las sensaciones de cosquilleo, de quemazón, de hiperalgesia, de entumecimiento, y en las cuales, si bien la vía de los polioles ya estaba muy descrita por el estrés osmótico y la afectación a la mielina, ellos empiezan a hablar un poquito más de la poliádece ribosa polimerasa, ¿sí? La PARP, que esta vía, tanto por Wnt, por MAP quinasas de estrés P38 y por mTOR, va a generar una señalización anómala que muy probablemente es lo que está generando también la afectación periférica y central a nivel neurológico, ¿no? Y es lo que se asocia con la neuropatía en guanticalcetín, con la gastroparesia diabética por la disfunción del sistema entérico, que también es parte del sistema nervioso autónomo, y pues a fin de cuentas que los inhibidores o moduladores de estas tres vías o de estos dos mecanismos puedan ser tratamientos a futuro también para la neuropatía. Y aquí pues quedaremos en espera de que sale. El estudio ARIC, que ya se publicaron los resultados, aunque oficialmente va a salir hasta el 2023 también, toma en cuenta score de riesgo genético para diabetes mellitus tipo 2. ¿No? Y ellos tratan de no parecer racistas diciendo afroamericanos, pero son racistas porque toman a 7,200 blancos y a 1,600 afroamericanos para estudiar cerca de 5,000 proteínas. Ven que entre los pacientes de raza blanca hay 22 proteínas plasmáticas que son significativas en cuestión estadística en la progresión de la diabetes mellitus. Estas 22 las asocian con los pacientes de raza negra y ven que 10 se mantienen. Y de estas 10, hay 2 que van a tener una relación significativa. Y aquí lo que ellos dicen es, alguien que tenga una sobreexpresión de la proteína C2 del complemento, tiene un odds ratio de 1.65 por cada desviación estándar que esté aumentada esta proteína para desarrollar diabetes. Sí, el valor de P es de 7 por 10 a la menos 3, es decir, 0.007. Y la neuropilina 2 al revés, es protector. Y por cada desviación estándar que esté aumentada la neuropilina 2, el odds ratio es de 0.44, con una P de 8 por 10 a la menos 3, para presentar diabetes y para progresar en la diabetes. ¿No? Entonces el estudio ARIC es lo que trata de hacer, un diagnóstico temprano que antes de que tú tengas cualquier dato de disglicemia o de disregulación metabólica, se vea, ¿sabes qué? Tienes el complemento C2 alto, tienes la neuropilina 2 baja, eres alguien de riesgo elevado para presentar diabetes, te recomiendo cambios en estilo de vida y un monitoreo más estricto, ¿no? Quizá cada 6 meses, quizá cada año en lugar de cada 3 o 5 años. Alguien que tenga neuropilina 2 alta, sabemos que está protegido, entonces no le vamos a decir que puede comer lo que quiera y ser sedentario,
pero podemos espaciar el monitoreo o el tamizado para diabetes mellitus. Sistema de endomembranas, ya lo habíamos comentado, una característica clásica de las células eucariotas, es una de las diferencias que tenemos con procariotas, y es algo de lo que nunca se habla. Ok, sí, está el receptor de insulina, llega el ligando, se da toda la señalización y sabemos todo de la señalización por todas las vías habidas y por haber. Pero nadie habla de que cuando el receptor de insulina reconoce a su ligando, la insulina, se endocita. Y puede ser endocitosis por clatrina o puede ser endocitosis por caveolina. Realmente eso no importa. Aquí lo que sucede en el sistema de endomembranas es que una vez que algo se endocita, se puede reciclar, puede pasar a endosoma temprano, tardío, lisosoma, o puede pasar la red trans de Golgi para modificarse o almacenarse. Por ejemplo, GLUT4. GLUT4 se endocita, pasa a Golgi y se almacena en vesículas para cuando se vuelva a necesitar volverse a expresar. La insulina lo que hace es pasa al endosoma temprano y depende el tipo de endosoma temprano. ¿Sí? Todos los endosomas tempranos tienen RAP5, que es una GTPasa que ayuda a la fusión de membrana y al movimiento intracelular de las vesículas. Pero si el receptor de insulina se endocita en una vesícula RAP5 positiva, que sea positiva al antígeno 1 del lisosoma temprano, EEA1, puede señalizar por MAP quinasas, proliferación y división celular, o por AKT, metabolismo. Mientras que si la vesícula en la que se queda es RAP5 positiva, pero en lugar de EEA1 expresa APPL1, que es una proteína adaptadora que tiene un dominio de homología plextrina, un dominio de unión a fosfotirosinas y un dominio homotivo de cremallera de leucina, va a señalizar solo por AKT, ya no por MAP quinasas. Entonces, sí induce cambios metabólicos, pero ya no induce proliferación celular. ¿De qué depende que se forme un endosoma de un tipo o de otro? No tenemos idea. Pero esto es un blanco terapéutico importante para, uno, tumores que crecen de forma dependiente a la insulina cuando se dan inhibidores de PI3K. Dos, modulación de la señalización por AKT. Porque si podemos inducir, por ejemplo, que se señalice solo en endosomas APPL1, no vamos a tener hipertrofia ni vamos a tener hiperplasia de los tejidos, por ejemplo, tejido adiposo, y sí vamos a tener señalización metabólica. Entonces, es una de las teorías que existen con el tráfico endosomal. Y ya aquí a la derecha nada más lo que pasa con el receptor de la insulina, decíamos, se endocita y vuelve a reciclarse, el de glucagón, si los niveles son bajos se recicla, si los niveles son altos, endosoma temprano, tardío, lisosoma y se degrada. Receptor de GIP, receptor de GLP1, GLUT4 y receptor de LDL. Que aquí con GLUT4 es lo que les decía, pasa a Golgi y se almacena en vesículas para cuando se tenga que traslocar nuevamente. Y la otra cuestión del 2023 es arginasa 1, que ya se las expliqué, pero en adolescentes y niños. Y aquí el comentario es, arginasa 1 hace que la arginina se convierta en urea-ornitina en lugar de que se pase por la óxido nítrico sintasa para formar óxido nítrico, y esto va a provocar más disfunción endotelial. Y la arginasa 1 está aumentada tanto en expresión como en función en células endoteliales de los pacientes con diabetes tipo 2, lo cual probablemente se desarrolla con que los pacientes con diabetes desarrollen más obesidad por la disfunción vascular y el nicho microvascular a nivel del tejido adiposo, y que si nosotros vemos la elevación de arginasa 1 desde que son adolescentes o niños obesos, podamos prevenir que progresen a diabetes, prediabetes, etcétera, etcétera. Entonces también es como un aspecto significativo. Y bueno, con eso terminamos la sesión de fisiopato de diabetes, complicaciones de diabetes y un poquito ahí la cuestión de hipoglucemia. Ahora sí, pues de todo lo que se comentó, dudas que queden.